Bendiciones, bienvenidos a un nuevo estudio del Evangelio de Lucas. Oremos, por favor. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos, te alabamos, Señor, por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia. Y ayúdanos a entender en este día, Señor, aquello que quieres mostrarnos mediante el Evangelio de Lucas, Padre. Prepara nuestros corazones y nuestras vidas para que podamos aplicarlo también, Señor, en la vida práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar con el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 mismo, pero ahora vamos a ver desde los versos 14 en adelante. Y antes de empezar, pues simplemente Jesús, el evangelista Lucas nos muestra ahora a un Jesús regresando a su tierra natal y con un contexto que antes estuvo en el Evangelio de Juan, lo veremos después, pero la idea principal de este mensaje es entender de que Jesucristo nos da el modelo a seguir para una vida cristiana en victoria, y ese modelo es mantenerse lleno del Espíritu Santo. Y de hecho el nombre precisamente del mensaje de hoy es solo con el Espíritu del Señor. Y vamos a ver entonces los versos 14 y 15 de Lucas capítulo 4, y dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús había salido victorioso de la tentación, de ahí venimos, recuerda, y este mismo evangelio en el capítulo 4 mismo, pero en el verso 1, hablaba de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo hasta el desierto, donde comenzó este tema de la tentación y donde se enfrentó al demonio en la tentación y salió victorioso de esa tentación. Es una invitación a todos nosotros precisamente a caminar llenos del Espíritu Santo en todo tiempo. Y especialmente cuando uno ha sido tentado, va a empezar a ver de que algo, las cosas alrededor están comenzando a pasar de tal manera que nos vemos débiles o nos vemos tentados. Entonces la clave está en ser llenos del Espíritu y poder vencer de esa manera. Pero después que hayamos vencido la tentación, no significa de que ya todo pasó, sino que debemos mantenernos siempre llenos del Espíritu. Todas las cosas que hemos comenzado, de pronto lo hemos comenzado en el Espíritu Santo. Cuando venimos a la iglesia, cuando empezamos un ministerio, cuando la iglesia empieza en sí, empieza con el Espíritu, ¿verdad? Decimos: Señor, quiero orar, voy a leer la Biblia y voy a mantenerme así todo el año. Y las cosas que Dios nos va mostrando nos va llevando de una victoria, luego de una otra victoria. Pero a veces comenzamos a reemplazar lo que comenzó con el poder del Espíritu Santo y lo reemplazamos por la carne. A veces reemplazamos la dirección del Espíritu Santo por el conocimiento humano. A veces reemplazamos el hecho de un ministerio guiado por el Espíritu Santo, ahora guiado por técnicas humanas. Y queremos poner en la iglesia a veces programas humanos para reemplazar el poder del Espíritu. Ahora queremos hacer más llamativos, queremos ser de una manera, ahora sí, ya la vez pasada nos fue bien, ahora vamos a mantener ese mismo programa que nos resultó y le vamos a añadir un bonus. Y nos mantenemos de programa en programa. Y esa es una de las cosas que Calvary Chapel no cree. Porque Calvary nació precisamente de esa manera, con el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y debemos mantenernos siempre de esa manera. Así que tenga cuidado de que algo que haya empezado en el Espíritu, algo que haya empezado en oración, en ayuno, en vigilia, en lectura de la palabra, luego termine siendo algo en la carne. Gálatas 3:3 dice: Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y esa advertencia no solamente va a la iglesia, no solamente va al ministerio, sino va también a la manera en que vivimos. Porque cuando empezamos la vida cristiana también, pues empezamos con ese gozo, con ese afán, con ese amor hacia el Señor y hacia las cosas de Él, pero en el camino de pronto lo comenzamos a reemplazar y quitamos a Dios del primer lugar. Y es lo que pasó en la iglesia de Éfeso, cuando usted lee las cartas del Apocalipsis y dice: tengo contra ti, a pesar de todo lo que has hecho de bueno, que has dejado tu primer amor. Y Él está hablando del amor en importancia, que es el amor al Señor. Y a veces reemplazamos eso por cosas como técnicas humanas, como simplemente programas humanos. Bueno, volviendo al tema, Jesús va a las sinagogas. Los judíos ofrecían los sacrificios y cosas semejantes en el culto, en el templo, pero las sinagogas se reunían todos los sábados y era como un templo chiquito. Era un edificio destinado para la lectura, la enseñanza de la palabra, la enseñanza pública de la Biblia, y también pues había unos cánticos, muy parecido a lo que es hoy en día las iglesias evangélicas. Pero en el templo eran solamente las cosas de culto y las sinagogas eran los lugares de enseñanza pública. Y Jesús nos muestra que su costumbre era darle importancia a la palabra, y su costumbre era ir a la sinagoga. Su costumbre era poder ir los días de reposo, como así se hacía antes.
Y comenzó a predicar, dice, en las sinagogas de ellos, y ahora nos va a decir un poco más de detalles en los versos 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este incidente es solamente relatado por este evangelio, solamente por Lucas. La costumbre era que iba una persona prominente, alguien invitado, un rabino especial, un maestro especial, y a él le hacían leer, le daban un rollo del libro, lo desenrollaba, valga la redundancia, leía, luego se sentaba y comenzaba a enseñar. Pero ahora es increíble de que le toca el turno al Señor Jesucristo, y no es increíble en el mal sentido, porque no hay coincidencias. Dios ya lo tenía hecho un plan, ya tenía algo planeado desde el principio. Jesús, el día tal, tú vas a leer esto. Y es lo que pasó. ¿Dónde estaba eso en Isaías? Los 2 primeros versículos de Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lo primero que vemos es que las palabras se repiten, por supuesto, porque Jesús estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Pero algo que nos llama mucho la atención es de que Jesús no lee todos los 2 versículos, sino que hay una pausa. En nuestra Biblia hay una coma. Es donde dice a partir de y el día de venganza del Señor, del Dios nuestro. Hay una coma en nuestra Biblia, pero en el original, usted sabe, no había capítulos, no había versículos y tampoco había comas. Jesús deliberadamente leyó hasta la parte del año de la buena voluntad de Jehová, pero no leyó el resto porque hay un cumplimiento posterior. Y él lo va a explicar en un momento. Esta parte de el día de la venganza del Dios nuestro en adelante se refería al mucho después, algo que todavía no vivimos, y es precisamente pues cuando Jesús venga por segunda vez. Pero las circunstancias en las que fue escrito esto en el libro de Isaías eran las siguientes. En primer lugar, en toda la nación había una gran depravación moral. En segundo lugar, una corrupción política y una injusticia social a gran escala. Y también la nación había caído, toda la nación, en una gran idolatría espiritual. Y Lucas nos pone el mismo contexto en su evangelio, cuando está hablando de la introducción del evangelio, cuando está hablando de Juan Bautista. Nosotros vimos acerca de quiénes eran los personajes políticos y religiosos en aquel momento, y entendíamos que había una gran depravación moral, que había una gran injusticia social, que había corrupción política, que los gobernantes eran crueles y que la nación había caído en una idolatría espiritual. Las circunstancias eran las mismas, y si usted ve el mundo hoy en día, es lo mismo, no ha cambiado. Las personas siguen en una gran depravación moral, y usted puede verlo en cualquier noticiero, puede verlo en cualquier comercial de la televisión. O basta con ver algunas noticias de cómo estamos moralmente el mundo, no solamente una nación. La corrupción política ni se diga. Estamos en una circunstancia donde los políticos en su gran mayoría solamente buscan jalar el dinero para sus propios bolsillos y no para el bienestar del pueblo, y por ende caen en injusticia, en una injusticia social hacia todas las naciones. Y por supuesto nosotros los seres humanos también, en términos generales, en todo el mundo hemos caído en una gran idolatría espiritual, y la gente adora cualquier cosa menos al Creador. Entonces, estando las 2 circunstancias similares, las 3, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jesús y en el tiempo actual, esas mismas palabras de aquel momento son las palabras que también son para nosotros hoy en día. ¿Y cómo comienza? Comienza diciendo, Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y de hecho eso era lo único que podía fortalecerlo a Jesús, era lo que fortalecía a Isaías, y es lo único que puede fortalecernos a nosotros en medio de un mundo como este, cuando el Espíritu del Señor está realmente sobre nosotros, porque eso es lo que nos da la paz, la confianza, la esperanza de permanecer firmes, aún en medio de tiempos difíciles y en periodos de tribulación. Era lo que mantenía a Isaías precisamente en este ministerio tan complicado que él tuvo en aquellos tiempos. En 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
pues debemos ser conscientes de que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque debemos ser un templo santo también. El Espíritu de Dios mora sobre nosotros y somos templo de Dios, es lo que nos dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribiéndonos. Entonces debemos vivir de tal manera de que ese templo permanezca limpio para que el Espíritu del Señor viva en él. La siguiente cosa que dice es dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y por qué? Pobres siempre han habido y siempre habrán, lamentablemente. Pero estamos hablando aquí de que el pecado también es que empobrece la vida de cada uno de nosotros. Pero el Mesías trae esas buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a un lugar, a un pueblo en su momento, en que estaba necesitado. Estamos viendo en el Evangelio de Lucas, ¿no? Rodeado de problemas, rodeado de calamidades, las personas desanimadas, decepcionadas y buscaban desesperadamente una salida. Y hoy en día es lo mismo, nuestras vidas buscan una salida y nos decepcionan las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nos desanima ver la injusticia que pasa también a nuestro alrededor. Pero Jesús trae un mensaje de esperanza. Y cuando vemos el mundo alrededor necesitamos de verdad de estar llenos del Espíritu Santo. También dice a los quebrantados del corazón. No estamos hablando de los enamorados, de que después se pelean y están quebrantados de corazón por eso. Eso es una tristeza. Los quebrantados de corazón son aquellos que la iniquidad se ha encargado de destrozar y ha desfigurado, ha despojado por completo esa imagen de Dios que está en las personas. Nos ha empobrecido a un punto en que todo está roto dentro de nosotros porque el pecado nos ha esclavizado y nos ha llevado a la muerte espiritual. Y por eso muchas personas no tienen ganas de vivir, no tienen metas, no tienen objetivos en la vida. Esos son los quebrantados de corazón a los que Jesús está diciendo que va a sanar. Así que si usted se siente de esta manera, no se preocupe. Crea en el Señor Jesús, tenga fe en Él y va a ver cómo su corazón roto en millones de pedazos va a ser una vez más restaurado. Va a ser un corazón diferente y un corazón nuevo. También habla de pregonar libertad a los cautivos y por supuesto el pecado es lo que nos esclaviza, nos cautiva, nos tiene encerrados en algo. Vivimos de una manera en que queremos hacer algo bueno, entre comillas, pero a la final no lo hacemos, terminamos haciendo lo malo, porque la raíz del pecado sigue en nosotros. Y seguimos esclavos por ello, pero la promesa de Dios aquí es libertad a los cautivos. Pero estas cosas se logran, repito, con la introducción que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando el hombre pierde su libertad, pues pierde no solamente el derecho de andar libremente, sino que su mente comienza a cambiar y comienza a ser una mente que vive en un espacio muy pequeño. Y el pecado hace eso con nosotros, nos hace vivir en un espacio muy pequeño y no nos permite ver la grandeza de la libertad que realmente tenemos en Cristo Jesús. Estamos hablando de esa cautividad que causa el vivir amarrados, digamos así, a un pecado. Y podemos decir, es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestra iniquidad. En parte sí es verdad que eso nos ha llevado al pecado, pero cuando el Espíritu de Dios, y la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa es la esperanza que Jesús nos está trayendo. Él es el cumplimiento de esta escritura en el libro de Isaías. Y luego dice, vista a los ciegos. Y vivimos de esa manera también. Somos ciegos espiritualmente velando porque el pecado nos ha cegado. No nos permite ver la dirección en la que vamos. Y sabiendo aún la dirección en la que vamos, no vemos el final. Porque el pecado ha enceguecido nuestros ojos espirituales. No sabemos la dirección en la que estamos. Y no hemos entendido de que somos espíritu. No hemos entendido de que todas las decisiones que tomamos aquí debemos tomarlas con una visión clara, según lo que la Biblia nos muestra. Y también dice poner en libertad a los oprimidos. Ya hablamos de lo que es estar preso, pero ahora le pone una cosa adicional y es la opresión. Es una gran presión que se ejerce sobre algo y a veces vivimos también de esta manera, porque nuestro cuerpo también comienza a reaccionar, a tener una presión, el estrés muchas veces. No solamente estoy hablando del estrés de la vida en general, del trabajo, sino cuando la persona vive ocultando alguna cosa, cuando vive en algún pecado oculto, el estrés comienza a ser a presionarlo de una forma increíblemente mayor y comienza a sentirse una opresión. De esa manera se sentía David y lo podemos ver después.
Pero veamos lo que dice Mateo 5, del 3 al 7. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted está dentro de esta lista y de todo lo que hemos visto anteriormente, la buena noticia es que el Espíritu del Señor está sobre Jesús. Y ese mismo Espíritu del Señor está gratuito para cada uno de nosotros, para poder ser libres, para ya no estar enceguecidos por el pecado, para ya no vivir oprimidos por el pecado. Y también dice al final de estas frases, a proclamar el año agradable del Señor. Esto es una referencia al año del jubileo dentro de los judíos. Eso era un año especial, ¿no? Si usted quiere saber más de eso, vaya a leer Levíticos capítulo 25, del versículo 9 en adelante, y usted va a tener más información del año del jubileo. Pero podemos resumir diciendo de que en este año los esclavos eran liberados y las deudas eran canceladas y las cosas empezaban de nuevo. Y eso es lo que la Biblia dice, que el que esté en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y todo comienza a hacerse nuevo. Así que el pecado que nos asediaba antes, toda la ceguera espiritual que podíamos haber tenido, la opresión de la cual hubiéramos padecido, en Cristo Jesús somos libres de todo eso. Y Él mismo está diciendo aquí, yo he venido a liberarlos de todas esas cosas. Y vamos a ver qué dice después, versos 20 a 22. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús comienza a darles las respuestas de lo que estaba escrito en Isaías. Pero recuerde, como vimos anteriormente, que una parte él no leyó porque esa parte aún no se había cumplido. Y ahora está diciendo, esta parte que acabo de leer se ha cumplido delante de ustedes. Ustedes son testigos de que lo que dijo Isaías ahora está enfrente de ustedes. Habían dos respuestas ahí. ¿De quién estaba hablando Isaías? Estaba hablando Jesús diciendo, Isaías escribió sobre mí. Y la siguiente respuesta era, ¿cuándo iba a pasar eso? Y Jesús está respondiendo, eso está pasando justo ahora. La pregunta es, ¿cuándo quieres ser libre? ¿Quieres ser libre hoy? ¿O quieres seguir viviendo oprimido y esclavizado? No seamos como el faraón, que cuando le llamó Moisés, faraón, dijo, Moisés, ven acá, quiero ser libre de esta plaga. ¿Y cuándo quieres ser libre? Mañana. No. Esto tiene que cumplirse hoy. Pero la gente, recuerde, era gente familiar para Jesús, porque él había regresado a su tierra. Y aunque creían en las palabras que él decía, se maravillaban de la forma de enseñar. Al último decían, pero lo conocemos a este señor, este es hijo de José. ¿Cómo así viene acá este hijo de un carpintero y comienza a hablar estas cosas? Vamos a ver Lucas mismo, ahora los versos 23 al 27 del capítulo 4. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Es que hay unas enseñanzas muy fuertes realmente contra los mismos judíos. Lo que había pasado aquí, hay un contexto que usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, los 4 primeros capítulos. La historia sería así, en orden cronológico. Jesús fue a ser bautizado por Juan Bautista, fue al desierto, fue tentado, pero luego fue a Capernaum. Ahí hizo algunos milagros allí, y de ahí está este relato de Lucas. Así que usted puede leerlo, repito, en el Evangelio de Juan, los detalles que pasó ahí. Pero la gente que estaba en Nazaret ya sabía, había escuchado las noticias de Jesús y decían, bueno, ya vienes haciendo milagros en otros lados, pero tú eres de aquí, Jesús. Bien, y tienes que hacer esos mismos milagros en este lugar. Estaba como obligado Jesús a hacer milagros en Nazaret, porque la gente de Nazaret tal vez se consideraba como propietarios de Jesús, por decir, esta es tu tierra. Y Jesús estaba conociendo los pensamientos, decía, capaz que ustedes me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y luego dice Jesús uno de los refranes más conocidos hasta el momento, que es, nadie es profeta en su tierra.
Y ese es el origen de este refrán, viene desde aquí y se aplica cuando las personas alcanzan una mayor reputación fuera de su casa, fuera de su cuna, fuera de su hogar. Y suele ocurrir pues cuando dentro de ese propio entorno, cuando las personas intentan destacar pues por el bien común de las personas, no es valorado por su propia comunidad y no es escuchado por su propia comunidad. Y eso le estaba pasando a Jesús en este caso. Y a veces también a nosotros como cristianos puede ocurrirnos algo similar, que dentro de nuestra comunidad cristiana alguien quiera levantarse por el bien común, pero lleno del Espíritu Santo. Y a veces no lo apoyamos. Debemos revisar también esas cosas. Pero Jesús comienza a decir 2 ejemplos. Y esos 2 ejemplos son de personas gentiles. La una es una viuda de Sarepta y otra es Naamán el sirio. ¿Y cuál era el contexto de estas circunstancias? Jesús está diciendo, había gran hambre en la tierra, pero había muchas viudas en Israel, dice, pues cuando el cielo fue cerrado, cuando no llovía. Pero una de ellas fue Elías. Y le dijo, ok, tú vas a hacer lo siguiente para librarte de esta cosa. Y lo mismo con Naamán. Naamán era leproso y fue ante el profeta también Eliseo. Y dijo, bueno, tienes que hacer lo siguiente, ve, báñate 7 veces ahí. Pero ¿cuál es la circunstancia de estos dos? Los dos tenían una cosa en común. Bueno, 2 cosas en común. Primero, ninguno de los dos era judío. Pero los dos obedecieron lo que el profeta de Dios les dijo. Y ahí es donde Dios actúa. No actúa por algo nominal. Porque eran judíos, Dios tenía que bendecirlos y punto. Jesús está diciendo, había muchos judíos con el mismo problema, pero la respuesta no fue a ellos, sino a alguien que obedeció. Había muchas viudas con el mismo problema, pero la respuesta no fue a ellas, fue a una que sí obedeció. Y a veces nosotros también caemos en lo mismo y solo pedimos a Jesús los derechos, entre comillas, de ser hijo de Dios, pero nos olvidamos de la parte más importante, que es la obediencia. Y de eso es lo que está hablando Jesús aquí. Si todos gentiles, y seguramente eso enfureció a la gente, y lo vamos a ver que eso es lo que pasó. Pero el contexto de lo que él quería decir es: estas 2 personas obedecieron. A pesar de su procedencia, a pesar de sus pecados, a pesar de lo demás, obedecieron al final. Y eso es lo importante para nosotros, porque si Jesús vino a liberarnos, si Jesús vino con su Espíritu Santo a que no vivamos oprimidos por el pecado, pues nuestro trabajo es obedecer. Y ese es el mensaje aquí. La obediencia es lo que nos va a abrir las puertas precisamente a las bendiciones que Dios tiene. Y no estoy hablando de las bendiciones de que quiero ser próspero y que quiero ser rico y que quiero alcanzar mis sueños. Estamos hablando de la primera bendición de ser un hijo de Dios limpiado de los pecados, de la bendición de ya no ser un ciego espiritual, de la bendición de poder conocer su palabra y poder decidir sabiamente en nuestra vida. Estamos hablando de esas cosas también. Versos 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué pasó aquí? La gente se llenó de ira, es lo que dice la palabra. Y Jesús pasó en medio de ellos y nadie lo vio. Pero antes de esto, pues, lo quisieron matar, lo llevaron sobre el monte para botarlo sobre ese despeñadero. Ese era el contexto para lo que hacían sobre esas pequeñas colinas: empujar a alguien y luego sobre eso apedrearle. Esa era la idea de lo que está pasando aquí. La ira nos puede llevar a hacer cosas increíblemente estúpidas. Y lo peor de todo es que nos enceguece también. Jesús pasó en medio de ellos y nadie se dio cuenta. Y a veces la ira nos ciega ante los mandamientos de Dios, nos ciega y tomamos decisiones tontas y además decimos palabras fuera de lugar. En un momento de ira, ¿cuántos no nos hemos arrepentido de haber dicho las cosas que dijimos en un mal momento? Así que debemos tener cuidado también en cuanto a la ira. Porque si le damos rienda suelta a esto, pues las cosas terminarán mal. Y no estoy diciendo que enojarse está mal. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. O sea, es normal que te enojes, sin embargo, no es excusa para actuar mal cuando estemos enojados. Ellos querían un milagro. Jesús hizo un milagro que nadie vio en ese momento. Él pasó en medio de todos y se escapó de una manera milagrosa en medio de esta turba enardecida.
Pero ¿qué es esto de viviendo en el Espíritu? Decíamos de que Jesús vino lleno del Espíritu, luego fue tentado y estuvo lleno del Espíritu y venció, vino haciendo grandes milagros en Capernaum lleno del Espíritu y llega acá también a enseñar en las sinagogas y todo lleno del Espíritu. ¿Pero qué significa o qué implica el ser llenos del Espíritu? Pues implica en primer lugar la ayuda para vivir de una manera santa, una manera en que podemos no solo vencer la tentación, sino mostrar en nosotros a Cristo viviendo en nosotros. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Existe que esta ley, la paga del pecado es muerte, y cuando usted va por el cementerio se da cuenta que eso es verdad. Pero hay una ley más poderosa, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y que sabemos de que los que creemos en Cristo tenemos la esperanza precisamente de la resurrección de los muertos que vendrá después. Es otro tema. Pero la ley más poderosa es la que está en Cristo Jesús. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo es eso de la carne, el espíritu? ¿Qué mismo? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo de esta manera o de la otra manera? En Romanos 8 mismo, versos 5 al 9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pablo nos da una manera fácil de saber si caminamos en el espíritu, si caminamos en la carne, y es simplemente revisando nuestras mentes. La mente es ese campo de batalla donde luchan la carne y el espíritu. Así que, y no es que debemos confundirnos y decir, no, es que los que viven en la carne son esos pecadores notorios que todo el mundo sabe que son pecadores. Pero en verdad pueden ser personas con buenas intenciones. Pedro tenía buenas intenciones cuando Jesús estaba manifestando que iba a morir y Pedro le dijo, no, Jesús, no hagas eso, ¿cómo es que vas a morir en la cruz? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Me eres tropiezo porque no miras las cosas de Dios sino las de los hombres, en Mateo capítulo 16. Entonces, a veces podemos tener buenas intenciones, pero por un momento ser guiados por la carne. Cada creyente en sí, usted y yo, tiene el Espíritu Santo. Alguien dijo alguna vez, es equivocado dividir a los cristianos entre los llenos del Espíritu y los no llenos del Espíritu. Si una persona no está llena del Espíritu, entonces no es cristiana. Lo dijo basándose en estos textos de Romanos. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces evaluemos nuestra manera de pensar, en qué cosa estamos pensando, qué cosa estamos mirando, cuáles son las prioridades en nuestra vida, las cosas espirituales o las cosas carnales. ¿Cómo saber que el Espíritu pues está conmigo, está guiándome? Primero, el Espíritu Santo te va a llevar a Jesús. Esa es una primera evidencia. La segunda evidencia es que el Espíritu Santo va a poner en nosotros el deseo de honrar a Jesús. No solo de llevarnos ante Él, sino de honrarlo también. No solo venir a la iglesia, por decirlo así, sino venir a adorarlo. Otra evidencia es que el Espíritu nos lleva a ser más como Jesús, no más como nosotros mismos. Y no usarlo de manera egoísta, por supuesto. Y otra evidencia es saber de que está actuando en nuestro corazón. En el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versos 10 al 16 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo no está diciendo todos los que vienen a la iglesia son hijos de Dios. Tampoco está diciendo todos los que leen la Biblia son hijos de Dios. Él está diciendo todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Nos guía el arrepentimiento. Nos guía a pensar menos en nosotros y más en Jesús.
nos guía a la verdad, nos guía al amor, especialmente nos guía a la santidad y nos guía a ser útiles. Si no estamos siendo guiados en estas cosas es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y es porque la carne está tomando más forma en nosotros, está tomando más cuerpo en nosotros. Y nos dice que somos hijos de Dios. Es interesante esta figura, porque en el mundo romano del primer siglo, un hijo adoptivo era elegido para perpetuar el nombre de quien lo adoptaba. Era elegido de una manera deliberada para heredar sus bienes, y no era inferior en estatus a un hijo en la carne. Pero había un contexto. Cuando era adoptado, este hijo perdía todos los derechos de la antigua familia, pero adoptaba todos los derechos de su nueva familia. Y si tenía deudas en su antigua familia, esas eran canceladas. Todo el pasado era cancelado, e iba todo a su nueva familia. Pero la pregunta puede ser, ¿y qué hago si en realidad no estoy siendo guiado por el Espíritu y estoy débil? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay muchas veces que cuando estamos orando en realidad no sabemos qué pedir. Pero cuando somos débiles y no sabemos qué orar, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda intercediendo por nosotros en cosas que no sabemos expresar. Así que es necesario de que nuestra vida realmente pueda estar siempre llena del Espíritu Santo, no solo para vivir en victoria, no solo para decir victoria sobre el pecado, sino también para que nuestra forma de pensar se sujete a la forma de pensar del Señor, para que todo nuestro caminar vaya de acuerdo al caminar que Dios ha dictaminado nuestra vida en su perfecta voluntad, para que todas nuestras decisiones sean realmente decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, para que todo lo que hagamos de aquí en adelante sea aprobado por el Señor, hecho en el Espíritu, lo cual significa que lo haremos de una manera santa. Conclusión, la vida espiritual, por supuesto, se vive solo si estamos llenos del Espíritu Santo. No basta vivir un día lleno del Espíritu, hay que permanecer en el Espíritu. En Jesús tenemos libertad del pecado y de todo ese poder del pecado sobre nosotros. Estemos dispuestos a permitir a Dios obrar al ser llenados de su Espíritu Santo. Y somos hijos de Dios, y una manera de evidenciarlo es vivir en el Espíritu. Oremos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, y te pedimos en el nombre de Jesús que en tu misericordia perdones nuestros pecados una vez más, pero que nos llenes de tu Espíritu, Señor, y que podamos vivir, pensar, hacer, sentir de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Guíanos en todo tiempo con tu Espíritu y llénanos de él. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.